Sí, sí, muy claro. Pregunto si estás grabando. Recién veo que se había parado la grabación, así que puedo ver alguna parte que no. Está de nuevo grabando ahora, pero tuve una pequeña pausa en la grabación. Bueno, esto que vamos a reforzar algunos conceptos. Una diferencia entre equipo interdisciplinario de investigación e equipos interdisciplinarios de asistencia o en relación al proceso de trabajo en salud, en general es que los de trabajo, los que generan acciones, son constituidos por distintas profesiones. Entonces, más que interdisciplinarios, podríamos decir son interprofesionales. Eh, Uno dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre disciplina y profesión? Podemos discutirlo, pero en realidad, porque esto de pensar las disciplinas en términos de lo que es eh, la, el núcleo duro de conocimientos hacia la profesión, entendida como, digamos, un bagaje de herramientas puesto a resolver una determinada práctica, nos habla precisamente de esto, ¿no? De cómo nosotros deslizamos la mirada desde lo exclusivamente cognitivo y exclusivamente académico hacia el campo de prácticas, digamos, que es un poco el objeto que tenemos en términos de pensar y discutirlo desde la mirada de este curso. Cómo todo esto que nosotros venimos viendo de herramientas, un complejo de herramientas teóricas, en realidad muestran una aplicación concreta en procesos de trabajo reales. ¿Mm? Este deslizamiento que decimos desde disciplinas, desde núcleo duro de conocimientos hacia profesiones, tiene a su vez cuando pensamos equipos de trabajo interdisciplinarios, digamos, que generan acciones como parte del proceso de atención, esto que hablamos cuando hablamos de proceso de trabajo en salud, eh, parte de esta discusión y de esta programación tiene que ver en cómo a su vez incorporamos la gran cantidad de conocimientos y saberes que además no son disciplinarios y que tienen que ver con el bagaje de conocimientos y el bagaje de herramientas de resolución de problemas que tiene la comunidad, que tiene la gente con la que nosotros trabajamos habitualmente en, por ejemplo, un centro de salud. ¿Mm? Y esto es muy importante, más que notable, muy importante en el caso de los equipos que trabajan con comunidades. Cuando nosotros pensamos en el abordaje de problemas complejos, con participación de la comunidad, este bagaje de conocimientos en la mirada interdisciplinaria es necesario. Es necesario en todos, está claro, y un gran déficit que tiene la producción de conocimiento más académico, disciplinar duro, y esto lo conocemos también muy bien, es precisamente que esta mirada la deja de lado y en muchos casos ni siquiera la reconoce como válida. Nosotros pensando desde un equipo de trabajo interdisciplinario, no solo que es importante, sino diría que es indispensable poder incorporar estos saberes no disciplinarios. ¿Mm? Otro tema importante a tener en cuenta, esto va a parecer una verdad de perogrullo, pero hay que ponerlo también sobre la mesa para discutir, es que las disciplinas no son algo que funcionan o existen aisladamente y por sí mismas, sino que en realidad existen a través de los sujetos que portan y que transmiten y que reproducen precisamente acciones que son disciplinarias. Cuando nosotros tomamos una decisión en función de lo que tenemos como bagaje de conocimiento, acuérdense, una de las dimensiones de análisis del proceso en trabajo en salud que tiene que ver con las herramientas, el conocimiento disciplinar es una herramienta con la que uno trabaja porque precisamente es lo que hace que tome una decisión
de una u otra manera. Ese bagaje disciplinar está atravesado también por la experiencia, por el contexto, obviamente, pero que tiene una presencia muy dura eh, en términos de qué interpretación hacemos nosotros de ese conocimiento disciplinar. Y esto es importantísimo al término de pensarnos el trabajo interdisciplinario, porque no es el reflejo de disciplinas trabajando, no, sino de personas que portan conocimientos disciplinares atravesadas por todas estas situaciones tomando decisiones en grupo. Por lo tanto, todas las herramientas que en la construcción de equipos interdisciplinarios podamos poner en juego, que contemple lo subjetivo, lo intersubjetivo, son un aporte más que hay que hacer. Así como decíamos, pensarnos equipo que genera acciones desde distintas profesiones, incorporando conocimientos no disciplinares y el bagaje de conocimientos que porta la comunidad y entendernos como sujetos, digamos, transformadores de ese conocimiento, bueno, esa es parte de la fotografía que tenemos que ver al momento de pensar cómo construir interdisciplina. ¿Mm? Entonces, esta primera parte ya la vamos terminando y vamos a abrir la discusión. En realidad la idea es hacerlo eh, lo más concreto posible en términos de entender las diferencias. Eh, esta es una frase la que sigue a ver, vamos por acá. Bien. Me estaba pasando un aspecto importante que tiene que ver precisamente con esto que decíamos de la construcción de los equipos en términos disciplinares, sino, y compuestos por personas y que estas personas a su vez arrastran esta forma de, digamos, de aplicación, vamos a decir, de su bagaje de conocimiento disciplinar, un aspecto no menor que es el que tiene que ver con el poder. ¿M? Porque precisamente aquel que detenta un saber disciplinario tiene un poder sobre aquel que no lo tiene. ¿Sí? Y esto también seguramente va a ser objeto de discusión en términos de la simetría que se establecen en las relaciones entre diferentes profesiones, pero que aparte de las que se establecen entre diferentes profesiones, las que se establecen entre los equipos y la comunidad, entre los equipos de salud y los usuarios, entre el médico de guardia y los pacientes que concurren a la guardia, entre el cirujano que opera y el paciente que está anestesiado arriba de la camilla. Digo, esta relación asimétrica también construye, vamos a decir, ruidos y dificultades al interior de un equipo. Y en la construcción de digamos, de un equipo interdisciplinario, y volviendo a repetir lo que habíamos dicho antes en cuanto a conocimiento, bagaje, de conocimiento no disciplinar, etcétera, la capacidad que tienen que tener las personas que participan o que pretenden participar en esta construcción interdisciplinaria es la capacidad de renunciar o la capacidad de entender que su saber por sí mismo no puede resolver el problema que necesitamos abordar. Que de hecho la mirada interdisciplinaria surge como necesidad imperiosa, digamos, para resolver aquel problema que individualmente o con la mirada de una sola disciplina no podemos resolver. Digamos, y esto en realidad cuando, y acá también van a surgir muchísimos ejemplos en términos de la mirada exclusivamente médica de algunos problemas o la mirada exclusivamente técnica de algunos procesos que hace que la solución se reduzca solo a la técnica disciplinar. Lo veíamos también cuando hablamos de alienación del trabajador. Digo, una de las primeras cosas que nos permite pensarnos, junto a todo esto que habíamos repetido, en la forma de hacer una construcción interdisciplinaria y no multidisciplinaria, es precisamente entender que nuestro conocimiento no es suficiente para resolver el problema. ¿Mm?
y ahora sí, esta es la frase que decía de Alicia Stolkiner, es parte de un texto que está en la bibliografía, que dice: la interdisciplina nace de la necesidad, vamos a decir, o de la indisciplina de los problemas, que no se presentan actualmente de una sola manera, y que se nos hace muy difícil encasillar, ¿no? Digamos, nosotros estos problemas que digamos, son tan rebeldes que no se dejan encasillar en una en una sola forma de verlo. Digo, esto es importante tenerlo en cuenta, porque en la medida en que nosotros, como explicábamos algunas cosas de la medicina basada en la evidencia, intentamos encasillar, no podemos reconocer esta indisciplina de los problemas, lo que terminamos haciendo es cambiar el problema para que calcen lo que nosotros tenemos capacidad para resolver, y no al revés. Digamos, terminamos negando la construcción de interdisciplina para pensar herramientas nuevas para problemas que no se pueden resolver desde una sola disciplina. Terminamos haciendo lo contrario, ¿no? Que queremos doblar el problema para que calcen lo único que sabemos resolver. Nosotros vamos a, bueno, esta última es esto que estamos diciendo, ¿no? Vamos a abrir un ratito la discusión para que podamos charlar al respecto antes de entrar a ver lo que es trabajo en equipo. Quiero ver si hemos más o menos podido clarificar algo de esto, que es un tema complejo para discutir. Abrimos la discusión. Hablen ustedes ahora, ¿eh? O sea, abrimos las discusiones para que podamos charlar un poco acerca de esto. Me gustaría ver si podemos rescatar algún ejemplo de cómo verían esto, la construcción de problemas que no pueden ser abordados de una sola disciplina o que requieren del trabajo interdisciplinario. A ver qué se les ocurre. Naranja Fanta, Adrián, vos que tenés experiencia en este ¿Alguna tema. opinión ahí? Sí, Compañeros. no quería ser el primero en hablar, pero bueno. Eh, Va por orden yo creo alfabético. que todos los problemas que uno pueda mirar, digamos, pueden ser abordados interdisciplinariamente, o en algunos casos deberían serlo. Depende de la profundidad que uno le dé a la mirada sobre ese problema. Creo que hay situaciones que hoy se presentan habitualmente, como las cuestiones que tienen que ver con la violencia, con el consumo problemático, las cuestiones que tienen que ver, digamos, con situaciones de salud complejas que van más allá del problema biológico al cual nuestras instituciones de salud están acostumbradas a enfrentar. Enfermedades graves
o enfermedades crónicas necesitan sí o sí de la mirada interdisciplinaria porque no se manifiestan solamente dentro del espacio biológico, de resolución biológica de nuestras instituciones de salud, sino que se manifiestan en la vida cotidiana de la gente y la gente debería tener herramientas como para poder lidiar con estas enfermedades en todos los ámbitos. Por eso me parece que por ahí no depende tanto del problema, sino de la profundidad que uno quiera ver, con qué profundidad quiere ver ese problema, o lo que uno determina que es un problema. Siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, del embarazo adolescente, cuando se lo define como un problema, y siempre cuando pasa esto empezamos a pensar en quién define que el embarazo adolescente es un problema. Muchas veces la misma adolescente no lo define como un problema. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero depende de la profundidad con la cual uno mire ese tema para ver si lo puede definir como un problema, y si lo define como un problema, qué aristas de ese problema son necesarias abordar. Sí, Adrián, muy claro el comentario. En realidad un poco la idea de la discusión es tratar de llegar a ese punto. En realidad pensar que todos los problemas deberían ser, en principio, o tienen la posibilidad de ser abordados interdisciplinariamente. La cuestión es en términos, como vos decís, desde dónde uno se para ver qué es lo que quiere resolver. A veces la cuestión del trabajo exclusivamente disciplinar termina siendo un reduccionismo, hasta te diría en términos protectivos de aquellas profesiones en las cuales les cuesta mucho pensar, o las instituciones donde están, digamos, no son amigables para pensar el trabajo en equipo o el trabajo interdisciplinario. Digo, esto a veces termina siendo como un refugio la propia práctica, como decir, bueno, esto es lo que a mí me toca, esto es lo que yo sé, hasta acá llego y esto no me corresponde a mí, vaya a otro lado. Digamos, esto termina siendo parte de lo que decíamos de la alienación por a veces una incapacidad propia, pero muchas veces porque tampoco estos dispositivos de pensar el trabajo interdisciplinario son posibles institucionalmente, sobre todo cuando eh, requieren de tiempo, requieren de entender de que los dispositivos de trabajo conjunto también son parte del trabajo, que uno no se sienta a tomar mate con el compañero, sino que en realidad tomar mate es parte del proceso de discusión de casos y de ateneos y etcétera, en lo cual todavía termina teniendo esta cuestión de visto como una pérdida de tiempo, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario, chicos? ¿Alguien que se le anime? Son los compas de Hola. Tucumán, ¿qué opinen? Sí, no me escuchan. A ver, no sé si están intentando hablar. Hola.
Sí se escucha, Gonzalo, dale. No, veí que Gustavo tenía el micrófono abierto, pensé que estaba intentando hablar Gustavo y que no se escuchaba lo de él, porque me figuraba con el micrófono abierto. Bueno, dejaremos la discusión para más adelante. Estoy intentando, dice Gustavo, sí, sí, es lo que me imaginé porque tu micrófono me figuraba abierto. Debe estar, fíjate si no tenés algún problema con el volumen o entrar en la configuración de audio, puede ser que esté bajo el volumen de tu micrófono. Ahora me escuchan. Sí, perfecto, Gustavo, ahora estamos bien. Bueno, quería comentar de la experiencia que nosotros tenemos en la residencia. Estamos en un hospital polivalente de segundo nivel. Hicimos una jornada de residentes y justo el tema fue el desafío de la interdisciplina. En las residencias era una de psicología sobre adicciones, que es una residencia postbásica, la residencia nuestra medicina general, salud pública en enfermería y medicina física y rehabilitación, conocida como fisiatras. La verdad que lo primero que nos encontramos fue que, a pesar de convivir hace mucho tiempo en un mismo hospital, poco sabíamos de lo que hacía el resto. Y eso fue lo más interesante por ahí de la jornada. Y surgía esto, que cada uno terminaba sumando lo que haría el paciente cuando pusimos un caso clínico como cuestión práctica de un paciente real, más que ver qué es lo que podemos tomar de herramientas y hasta dónde podemos empezar a encontrarnos. Terminó cometiendo una sumatoria, y eso era un ejercicio práctico, de muchas disciplinas más que un acto, una actividad interdisciplinaria. Eso fue para mí enriquecedor en el sentido de decir, bueno, como punto de partida para empezar a conocer de a poco a la otra residencia, a la otra especialidad, pero también que nuestra propia residencia, y lo más gracioso es que todas cuando expusieron hablaron de que son todas, trabajan a nivel territorial, de campo, de la forma que le queremos decir, con una mirada holística a los pacientes, con atención integrada, con todos los valores que uno corre, pero resulta que nadie lo hacía con otro. O sea, todos se van a Valorian y teníamos el discurso de trabajar en la interdisciplina, pero el ejercicio real no lo daba ni siquiera nuestras propias especialidades en información. Estar con otras disciplinas que también pugnan por lo mismo. Así que nosotros no tuvimos la experiencia, pero sí estamos en la tarea de construirla como ciencias por lo menos, y lo tomo como algo positivo de una jornada que se dio por primera vez y nuestra residencia tiene 20 años en el hospital ya. Excelente, excelente el esfuerzo. Excelente, porque en realidad esto es un poco lo que pasa, ¿no? Lo que decíamos, muchas cosas se denominan interdisciplina y a veces ni siquiera llegan a ser multidisciplina. Yo creo que lo más valioso en el caso de ustedes es empezar a construir el espacio. Y si las jornadas permiten o entender que el espacio de encuentro es necesario para mejorar el proceso de trabajo, creo que han hecho el paso más difícil de todo, que es el de reconocer que hay un otro que está trabajando, que tiene, digamos, objetivos cercanos a nosotros y que no estamos haciendo la complementación que requiere ni el problema, pero que además nos es necesaria para hacer mejor nuestro trabajo. Ahí es donde muchas veces las barreras institucionales generan esta traba. Eh, pero está muy bueno lo que contás en términos de cómo encontrar espacios para que lo discursivo o de lo discursivo poder empezar a discutir y cómo pasar precisamente a la acción. Digamos, como que esto de decir que trabajamos con otros sea trabajar con otros. Pero muy, muy bueno.
Bien, si les parece, seguimos. No sé si quieren hacer algún otro aporte. Darío, ¿querés agregar algo? No, simplemente que por ahí la organización en general de los servicios de salud nuestro, yo los categorizaría como dentro de la multidisciplina, más que de la inter o la trans, que sería quizá un paso mucho más adelante. Pero me parece que todavía esto sobre todo las organizaciones hospitalarias planteadas en lógicas por servicio o por aparato, que fomentan la fragmentación y por otro lado estimulan esto de la multidisciplina, donde está claramente observado los niveles de iatrogenia y daño aumentan ponderantemente, y plantearnos que esto también lo vamos a ver más adelante en el marco de una lógica de los cuidados progresivos, que es una propuesta totalmente diferente a la organización por servicios de órganos. Pero esto pensado en las instituciones hospitalarias, pero también atravesando a los niveles, al primer nivel de atención. Todo un desafío, no es sencillo, está bueno decirlo, es muy difícil llevarlo adelante, pero no imposible. Me parece que todos los aportes en este sentido tienden un poco a potenciar esto. Y también en esta lógica que hemos planteado en relación a lo que es la concepción de salud colectiva, en la cual hay otras disciplinas en el mismo peso y más todavía que desde la medicina que participan en el proceso de toma de decisiones, o ya sea en el campo de la gestión o en el campo de los proyectos terapéuticos para nuestros pacientes. Eso que quería agregar. Sí, a esto último yo agregaría lo que decís vos, Darío, que es un aspecto no menor, digamos. También el trabajo participativo e interdisciplina debe atravesar todos los niveles de gestión. Nosotros porque estamos enfocados precisamente al trabajo interdisciplinario desde la perspectiva de la microgestión, en un centro de salud, un efector de salud que trabaja con población a cargo, por ejemplo, pero digo, en realidad hasta los procesos administrativos duros que tienen que ver con la distribución de recursos, con la ejecución de presupuestos, que podrían pensarse como los más lineales de todos, también pueden ser atravesados con una lógica interdisciplinaria participativa. Y de hecho, deberían ser así para que realmente la cosa funcione, digamos, en cuestiones concretas. Pero bueno, da para charlarlo y como decías, en el próximo módulo vamos a profundizar mucho, vamos a intentar profundizar esto de las herramientas. Bien, entonces, la última frase la repetimos: los problemas no se presentan como objetos, siempre los vamos a, que logremos profundizar la mirada, como dice Adrián, las vamos a tener o las vamos a ver o lo vamos a tener como demandas complejas, difusas, de bordes difusos, que deberían o que dan lugar a prácticas sociales que están compuestas y complejas, con contradicciones imbrincadas, con cuerpos conceptuales, disciplinares diversos, digamos, no pueden responder, como decía Adrián, a una sola forma de pensar. Esto, la única causalidad lineal es del siglo XIX, todavía la vemos, pero debería al menos ser algo superado. Para avanzar un poco más, vamos a discutir algunos conceptos de trabajo en equipo, ya desde una mirada más pragmática de la cuestión en el trabajo en equipo, con algunas ideas que nos parece importante poner en la mesa para discutir. Primero, trabajar en equipo no es una tarea fácil, redundamos, requiere de conocimientos, de renunciamientos, de capacidad de comprensión, de capacidad de escucha, de capacidad de diálogo, digamos. Trabajar en equipo también se aprende, no es algo intuitivo.
construir el trabajo en equipo de la interdisciplina para lograr objetivos y construcción de problemas en común. Esto es una idea que viene, digamos, de lo que hablábamos recién. Todos los equipos, desde el momento en que nosotros podamos analizarlos, vamos a ver que están o podríamos tener dimensiones de análisis como momentos evolutivos. No todos los equipos conformados están en la misma situación, ya sea porque se formaron o aparecieron o sus integrantes se modificaron en tiempos, digamos, en medidas en dimensión temporal diferente o incluso espacial diferente, pero también porque los procesos de contexto son diferentes. La cuestión está en ver cómo podemos apreciar cuáles son las ventajas del momento que está atravesando el equipo para tratar de potenciarlas y minimizar las desventajas. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo que hace 3 años que viene trabajando junto que uno que hace 30 años, que uno que hace 3 meses. Digo, cada uno tiene sus cosas a potenciar y tiene también sus desventajas que hay que tratar de minimizar. La dinámica de un equipo, la dinámica o el proceso de trabajo de un equipo no es, esto lo volvemos a decir, la suma de las relaciones interpersonales. La idea era mostrarles un video muy tonto, pero bueno, no lo pude bajar para ver, se los cuento muy sencillo. Y tal vez sea el ejemplo más simple que hayan escuchado, pero ¿vieron cuando hay una orquesta que está ensayando antes de empezar un concierto? Cada instrumento está sonando, hay un ruido, ese ruido de fondo que aparece cuando están afinando la orquesta. En un momento el director golpea la batuta y arranca la sinfonía. Digamos, si pasamos con los mismos instrumentos, las mismas personas, el mismo bagaje de conocimiento, la misma herramienta, no hay diferencia entre toda la parte estructural de lo que se produce en un momento que es ruido a componer una sinfonía. ¿A dónde está la diferencia? Que en realidad cada uno está, cuando afina, resolviendo su necesidad individual, que es afinar su instrumento, y para toma una decisión totalmente individual, y en la otra se acopla a un conjunto para producir, digamos, o generar un producto conjunto, que es en este caso la sinfonía. Este es el ejemplo, me parece más gráfico para entender lo que es pensar un montón de gente trabajando y un equipo de trabajo. El montón de gente trabajando en un centro de salud, haciendo cada uno lo que tiene que resolver y sus necesidades, es la orquesta afinando. El montón de ruido, cada uno por su lado, a su ritmo, versus el equipo que logra empezar a coordinar las acciones con un objetivo común y que puedan llevar adelante una sinfonía. Bueno, la dinámica de un equipo no es la suma de las relaciones interpersonales, no son los violines tocando con los chelos, digamos, cada uno por su lado. Ahí podemos también poner el ejemplo de, bueno, pero necesitas un director que toque la batuta o necesitas alguien que dé la orden de comienzo. No necesariamente. También puede ser una decisión colectiva, decir, bueno, ¿cuándo empezamos a componer música? Renunciamiento, dijimos, capacidad de escucha, pero digo, el respeto, la capacidad de entender y ponerse en el lugar de otro. La generosidad entendida en términos de posibilidades de ceder cuotas de poder en pos de la construcción del equipo son, digamos, características indispensables de las personas al momento de pensar cómo compone un equipo de trabajo. Y para esto es muy importante que las personas que tienen una mayor legitimidad, un mayor peso propio o que tienen una capacidad de hacerse notar por encima del resto, pues digo, mayor peso no solo en términos, quiero sacar de encima el término de jerarquía, no digo mayor peso, no lo digo en términos de jerarquía, ustedes saben que hay en términos de construcción de liderazgo y conducción, hay una legalidad que tiene que ver con quien detenta el poder
jerárquico, digamos, institucionalizado, y hay una legitimidad de quién es el que escuchan todos cuando hay que, o a quién buscan todos cuando hay que resolver un problema. Podemos hacer el chiste fácil, ¿no? Cuando decimos quién, en algunos procesos nos da esta idea de quién gobierna, si el poder lo tiene el Ejecutivo legalmente, pero después la legitimidad lo tiene el gremio. Digo, o los jefes de servicio por encima de los directores, que tienen una legitimidad y una trayectoria al interior de los hospitales que tienen mucha más fuerza muchas veces que la propia dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de este proceso de construcción de equipo requiere no solo de esta generosidad en términos de ceder cuotas de poder, sino también de la capacidad de las personas con este mayor peso de poder, digamos, permitir la acción y participación activa de todos los miembros de un equipo. Y esto en permitir en términos de construcción colectiva, no permitir porque yo soy bueno y entonces te dejo hablar. No sé, creo que se entiende la diferencia. Bien, ¿cómo son los equipos? ¿Cómo podríamos describir equipos que llevan tiempo trabajando con éxito? Acá tenemos un ejemplo muy claro de trabajo en equipo. En general, los equipos que están trabajando hace mucho tiempo tienen, digamos, logran responder a requerimientos de mayor productividad en términos de procesos, no productividad en términos de bienes de cambio, esto que hablamos también en proceso de trabajo, ¿no? Sino de actos de cuidado. Responden a requerimientos de mayor productividad con menos recursos que otros equipos en similares circunstancias. Podríamos decirlo de otra manera, aquellos equipos que vienen trabajando juntos y que realmente han constituido equipos, tienen la capacidad de resolver problemas mucho más fácil, tienen muchas más herramientas para resolver problemas. En este sentido se habla de que requieren de menos recursos que otros equipos no hablamos de recursos económicos, para otros equipos en similares circunstancias. Tal vez esto en el caso nuestro podríamos ejemplificar en la relación que se estableció con la comunidad y los equipos de salud, y qué pasó con cada equipo de salud en el momento de la inundación del 2003. Fue muy notorio la apuesta, digamos, que tenían estos equipos que estaban muy consolidados y que venían laburando con la comunidad hace mucho tiempo, con aquellos que eran más nuevos o que eran centros que estaban recién abiertos o que habían tenido recambios recientes, precisamente cómo tenían esta capacidad de acción frente a lo que fue esa catástrofe. Y esto es lo que decía del director de orquesta. Un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, que ha logrado conformarse como tal, todo el conjunto no depende de la supervisión constante de un líder. No requiere de siempre el director de orquesta golpeando la batuta para poder producir la sinfónica. Cada persona sabe lo que tiene que hacer en general, conoce cuáles son sus responsabilidades y lo lleva a cabo, aunque no tenga un supervisor constantemente que le esté poniendo en jaque todos sus actos. Hay una cuota de autorresponsabilidad, lo veíamos también cuando hablábamos de proceso de trabajo en salud, digamos, estas cuotas de autonomía y responsabilidad como parte fundamental del proceso de trabajo en salud. Esto que decimos, ¿cómo logramos que los equipos logren mayor autonomía y mayor responsabilidad? Bueno, los que se constituyen como equipo logran hacer este salto. Algunas otras ideas que nos pueden mostrar o cuáles son los beneficios, digamos, de estos trabajos que en conjunto llevan a un mejor proceso de cuidado, un esfuerzo de innovación, digamos, la capacidad creativa, volvemos a lo mismo, a cuáles son las herramientas que impiden o que nos ayudan a pensar la desalienación del trabajador. Hablamos de las cuotas de trabajo vivo, el esfuerzo de innovación,
la cuestión de estar pensando y discutiendo activamente en estos dispositivos de trabajo interdisciplinario, cómo mejorar. Entonces ya lo cotidiano, lo rutinario, no es hacer siempre lo mismo, sino en poder encontrar estos espacios para los cuales, pensarnos transformando dispositivos es la forma de trabajo habitual. En general, los equipos en la fase interpersonal van acrecentando su maduración. Vamos a ver ahora que hablamos de maduración del equipo. Y como decíamos siempre, el respeto, la generosidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, se fortalecen al interior de los miembros de un equipo en la medida que esto se puede ir construyendo con el tiempo. Y como decíamos también, el equipo puede tener o puede ser analizado desde distintos momentos, no necesariamente cronológicos, no necesariamente con una rigidez temporal, sino que tiene que ver más con todo el proceso de maduración que se pueda llevar al interior, más rápido, más lento, de acuerdo a la capacidad de llevar adelante el proceso que tienen los miembros del equipo. El nacimiento del equipo, por ejemplo, cuando inauguramos un centro de salud, ponemos en marcha un nuevo dispositivo. En general, cuando esto recién empieza, nos empezamos a conocer, sobre todo cuando es un equipo conformado de cero. Suele haber un trato interpersonal muy respetuoso, muy cauto, con muchos interrogantes, esto es decir, seremos aceptados, de qué juega cada uno, cuál es el rol que cada uno va a ocupar, cuando empiezan a pensarse los liderazgos, etcétera, cómo construir las legitimidades. Hay un momento de crecimiento en lo cual, una vez que pasa toda esta primera etapa, las personas empiezan a ubicarse dentro del equipo, empiezan a construir las relaciones de colaboración, empiezan a aparecer los primeros liderazgos y las subordinaciones, digamos, esto a quién escuchamos, cómo se van construyendo las legitimidades, ¿no? Y en el cual al interior del equipo siempre se establecen normas de convivencia, las que son formales, que muchas veces tienen que ver con la legalidad, digamos, la distribución de tareas, las responsabilidades, de qué se va a encargar cada uno, en términos más estructurales de un centro de salud, pero hay otras mucho más importantes que son aquellas relaciones informales que son las que empiezan a poner en juego esto, ¿no? Hasta qué punto logramos aceptar la diferencia con el otro, cómo ponemos en juego la cuestión de la cooperación, la generosidad entendida, como decíamos, ¿no? La capacidad de ceder cuotas de poder en pos de la construcción en equipo. Había un ejemplo muy claro, digo, de esto, ¿no? De cómo son las reuniones de equipo, digo, las reuniones de equipo en sala de espera, cuando viene alguien con cierto grado de autoridad y nos juntamos todos a discutir los problemas y agarramos el pizarrón y hacemos un FODA y todo lo que sabemos, y la otra gran reunión de equipo que se produce en el momento en que vamos a calentar el agua para preparar el mate, ¿no? La cantidad de decisiones que se juegan en espacios informales mientras dos o tres compañeros, uno puso la pava, el otro puso la yerba, y en realidad algo que parece un simple cruce en la cocina termina siendo esto, ¿no? Como decimos, la cocina de las decisiones, porque hay todo un bagaje de crecimiento y de intercambio informal que es muy importante a la construcción del equipo. El tema es cómo también aceptamos estos dispositivos informales para que sumen y no deslegitimarlos como, no, lo único lugar acá que decide el director, y si el director no lo aprueba, digo, porque sabemos que los procesos de trabajo se llevan adelante igual. ¿Cómo los ponemos en igualdad para que sean parte del proceso de toma de decisiones? Lo que decíamos, la maduración del equipo es cuando ya el equipo puede reconocer, sus miembros pueden reconocerse como parte de un equipo, cuando pueden transmitir su historia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos ido a un centro de salud? Sí, nosotros empezamos, ¿se acuerdan? Con el doctor Capdeville que vino acá a Alto Verde hace 30 años y empezamos y había un tráiler y nos inundamos 50 veces y también tienen la capacidad de empezar a contar los éxitos que
digamos, que el propio equipo puede lograr. Pueden empezar a reconocerse como parte de, digamos, del proceso de trabajo. Pueden verse reflejados en la obra. Se comienza a reflexionar sobre el equipo, las condiciones laborales, en la medida que esto puede construirse, se tornan más agradables, se desrigidizan estos límites de normas estructurales duras, digamos el raviol, yo esto no lo toco porque a mí no me toca, digo, y en general se logra una construcción también en términos emocionales y subjetivos, porque la capacidad de poder reconocerse como parte del resultado que logra el centro, digo, es una valoración del propio trabajo que va más allá del reconocimiento formal, digamos, esto de que venga el jefe a decirte, Cacho, qué bien que hiciste las cosas, digo, en realidad empieza a haber todo un proceso de autorreconocimiento del trabajo y obviamente esto genera satisfactores al interior del equipo que hacen que él pueda comportarse como un equipo maduro. En términos también de autorresponsabilidad, creatividad y autonomía. Esto podríamos decir que estos momentos, como lo habrán visto, no son secuenciales ni son por el mero transcurso del tiempo. No es que si yo dejo un equipo o 5 personas, los pongo todos en un mismo centro de salud, me voy, vuelvo a los 5 años y se hizo un equipo de trabajo maduro, integrado y emocionalmente ecuánime. No, digo, esto requiere de procesos. Requiere de procesos de trabajo, requiere de estos dispositivos digamos, de pensar y discutir en términos interdisciplinarios las acciones que vamos a llevar adelante, básicamente. Y más allá de lo maduro que sea, un equipo no está exento de tensiones. Ustedes saben que es muy importante. Esto es un medidor de tensión y de voltaje, por ahí para medir la tensión del equipo. Incluso en esta maduración, a diferencia de lo que veíamos en un equipo que están haciendo en términos del respeto y temido todo el tiempo, muchas veces está con mejores condiciones para que las dificultades y las discrepancias interpersonales se pongan en juego. Digo, es más probable que en un equipo que hace mucho que nos conocemos, que venimos trabajando juntos y que hemos podido lograr cierto grado de madurez, podamos expresar cuestiones que nos puedan llegar a ser más molestas o incluso de relación compleja con otro compañero o interpersonal que de otra manera no saldrían. Lo cual, si tenemos las herramientas para trabajarlo, no sería algo negativo. Puede ser negativo si no logramos pensar dentro de los dispositivos acciones para resolver estos conflictos. Esta es una de sus más claras desventajas. Los conflictos entre personas pueden sustituir las tensiones que antes surgían por conflictos basados en la tarea. ¿Sí? Esto se entiende. Cuando logramos resolver y acelerar el trabajo y el trabajo empieza a estar más ordenado y empieza a estar más claro, todo aquello que nos generaba conflictos en cómo abordábamos problemas puede pasar a ser conflicto entre personas. Igual de todas maneras, vuelvo a insistir, esto tiene que encontrarse dispositivos para que se pueda procesar el malestar. Mucho de esto vamos a abordar en el módulo siguiente. Bueno, algunas cosas o términos conceptuales como para pensar cómo se encuadra un equipo maduro. Las personas deben o son generosas. Dar más de lo que reciben es una necesidad intrínseca a trabajar en equipo. Digo, si nosotros realmente estamos trabajando en equipo, cedimos cuotas de poder, incluso más de lo que otros cedieron, digamos, de su poder. Entonces, cada uno lo interpreta en estos términos. La complementariedad profesional y el respeto es fundamental. Digo, no hay posible trabajo en equipo
posible, interdisciplina posible, si no reconocemos, como decía Gustavo, digo, este reconocimiento previo de lo que el otro es capaz de hacer. Y que eso que el otro es capaz de hacer, nosotros se nos va fuera de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad. Lo cual no es malo, no es oponente, es complementario. Las opiniones novedosas se escuchan con respeto. Esto es muy importante también, la cuestión de la creatividad, decir, no, pero mirá lo que dice este, lo loco que está, mirá cómo se le va a ocurrir que vamos a ir a trabajar a la calle, mirá, quiere que vayamos a Villa Banana a hacer un relevamiento, pero está en pedo. Digo, hay voluntad de decidir por consenso, y es importante también pensar que un equipo maduro, digamos, asume las responsabilidades que le tocan cuando es necesario. Vuelvo al ejemplo magnífico, maravilloso, desgraciadamente en una etapa muy dura, pero maravilloso, que fue los equipos de salud trabajando en la inundación del 2003 o en la del 2007. Es impresionante ver cómo al momento de asumir la responsabilidad, aquellos que no habían sufrido la inundación en términos personales estaban trabajando al lado de sus compañeros, digo, las 24 horas. Es notable cómo este esfuerzo de responsabilidad surgió cuando fue necesario. Lo estamos viendo mucho de lo que ha sido el trabajo voluntario y el equipo del trabajo del equipo de salud. Veía el otro día no un documental, sino una noticia sobre esto en el último terremoto de México, ¿no? El responsable del equipo, aquel que toma la función de coordinar el equipo, que no necesariamente, vuelvo a insistir con esto, es el jefe legal, digamos, aquel que sabe que tiene la legitimidad para conducir o el liderazgo, está siempre atento a que todas las miradas estén participando, ¿no? De esto de que todos puedan escuchar al otro, pero también con la capacidad de ceder ese espacio para no transformarse en alguien indispensable. Esto es decir, no, esto no lo podemos resolver hasta que no se reintegre Adrián, acá no se hace más nada, y Adrián se fue de vacaciones un mes, y durante un mes se nos cae toda la estructura a pedazos porque es persona dependiente. Un equipo de trabajo maduro logra sustituir en trabajo y en acción en conjunto las presencias unipersonales. Cada uno tiene un papel en el equipo, eso está claro, tiene que estar claro. Y sobre todo con el reconocimiento que genera al interior del equipo y con la comunidad su rol. Bueno, la otra frase lo estamos repitiendo: se apoya la discrepancia, pero se exige solidaridad en el consenso. Los desacuerdos no evitan que se mantenga la unidad. Nosotros no estamos de acuerdo, nos ponemos a discutir sobre un problema, sale por consenso una solución de hacia dónde vamos a abordar un determinado problema, eso se respeta aún por los que no estaban de acuerdo. Bueno, esto volvemos a lo mismo, las diferencias de estilo, de manera de comunicar, se asumen como oportunidades, nunca como amenazas. Y al equipo, a su vez, esto que decíamos, no solo pensar en la cuestión de crecer desde el punto de vista personal o en la capacidad personal, decir, este tipo, viste, qué bien que labura, cómo resuelve, sino que en realidad el aporte colectivo genera equipos de trabajo muy fuertes y que en realidad tienen un prestigio colectivo. Ah, vos trabajás vamos a decir uno que podemos discutir toda la noche, pero bueno, es el que sale. Vos trabajás en el Garraham. Ah, qué bárbaro, che, qué bueno. Digo, hay un prestigio institucional que en realidad no es solo por el nombre, sino que tiene que ver por el proceso de trabajo acumulado en equipos que resuelven problemas. Digamos, esa historia de pensar, sí, no, pero la verdad que nadie discute el Garraham y si hay que juntar tapitas, juntamos para el Garraham. Después veremos, digo, si queremos entrar en detalles conceptuales, pero digo, el prestigio colectivo también abona al prestigio individual y viceversa. Y obviamente,
volvemos a lo mismo, la necesidad de dispositivos de trabajo en conjunto. No hay posibilidades de trabajo en equipo si no hay dispositivos con tiempos determinados, con acciones determinadas, que a nosotros nos permitan reflexionar sobre lo que hacemos, sobre los resultados de lo que hacemos y que nos permita pensar e innovar y ser creativos en la forma en que abordamos los problemas. Como les decía, pensar que nosotros, como cuando dejamos un pedazo de queso a la intemperie, van a salir hongos, nosotros vamos a poner, ejemplo sabroso, vamos a poner 5 personas dentro de un centro de salud y vamos a ir a los 2 años y va a haber construido un equipo maduro con todas estas perspectivas de un equipo maduro. Obviamente que no hay garantía de que eso suceda si no hay herramientas de construcción de trabajo en equipo. Y hacia eso apuntamos. Como hablábamos de las herramientas de planificación, de las herramientas para pensar la organización de los sistemas de salud pensados desde una salud colectiva, también el trabajo en equipo se construye con acciones, se construye con dispositivos y con los aportes conceptuales de todas las disciplinas que están trabajando al interior de ese equipo. Así que bueno, hasta acá llegamos con esto. Vamos a hacer si les parece, una rondita de discusión a ver cómo estamos y si se entendió, se escuchó o si quieren que arranque de nuevo. El silencio es salud, dijeron por ahí. No sé si tu pregunta, Gustavo, apunta a esto que si hay, digamos, la presentación llegó hasta acá, estos son los temas que queríamos discutir, digamos, en términos de interdisciplina y cómo transformar esto en trabajo en equipo concreto. Por eso un poco la idea era abrir la discusión si están de acuerdo para charlar algún aspecto de esto y bueno, opiniones que sumen. Bueno, ya estamos cansados y es medio tarde. Bárbaro. Bueno, chicos, seguimos entonces por el foro. Recuerden siempre entrar para ver el cronograma. Nosotros, el módulo 4, calculo que vamos a dar una semana más para ir cerrándolo, que es este que estamos atravesando, porque el módulo número 5, que es el que viene, es un poco más extenso. Este modulito en realidad abreva algunos temas, como decíamos, proceso en trabajo, que si bien son conceptuales, están un poco más acotados. Y vamos a darnos una semana más para concluir este módulo, las lecturas, y ya arrancaríamos con el 5, que va a ser un poquito más extenso. La idea es que en el módulo 5 tengamos 4 presentaciones en el aula Citrix, así que seguramente vamos a estar por lo menos 3 semanas trabajando con ese módulo. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias y la seguimos por el campus.